11 50 26 86 30 nos escriben, nos mandan audios que los vamos a seguir leyendo y escuchando hasta las 8. Ahora un repaso de lo que pasó esta semana. 1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. Te gusta desafiar los límites de la productividad. En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Animate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Seguiremos juntos a través del tiempo. Que iluminará 5 cosas que pasaron esta semana, amigos. La primera tiene que ver con Vicentín. Hace poco escuchaban esta palabra porque Tomás venía siguiendo el caso. Veníamos siguiendo el caso con él de lo que pasaba en esta empresa, que en realidad tiene un caso de hace 6 años, un proceso de 6 años para esta empresa que supo estar en el top 5 del negocio de las cerealeras. Intento de estatización en el medio, nos olvidamos, parece muy lejano, era plena pandemia. Mediados del 2020, cuando Alberto Fernández anunciaba que iban a estatizar Vicentín, bueno, después de todo eso arrancó el crackdown y ahora ¿terminó? Signos de pregunta. Lo cierto es que antes de ayer, el jueves, el juez Fabián Lorenzini resolvió que le va a dar a la empresa Graci Sociedad Anónima, que es una empresa familiar rosarina que hace más de 100 años que se dedica al corretaje de granos, el control de Vicentín, una sentencia larga, 52 páginas, donde pone de alguna manera las condiciones que tiene que seguir este nuevo dueño. Todavía puede aparecer alguna apelación, pero hay sentencia y lo concreto es que Graci se haría cargo de Vicentín a partir de ahora. Segunda cosa, el INTA. También han escuchado bastante esta novela, esta palabra y este caso. Sobre todo hasta mediados de este año, ¿no? Empezó lo que yo llamo la remake de esta película, que es el intento del gobierno de achicar finalmente el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Lo venimos adelantando esta semana con Nacho Ortelli. Iba a haber una reunión del Consejo Directivo, que es las autoridades que puso el gobierno a cargo del INTA, más las de la mesa de enlace y las entidades que ponen a sus consejeros, una especie de delegado en ese consejo directivo. ¿Qué pasó en esa reunión? Se estaba dando cuando, de repente, un grupo de trabajadores irrumpió de forma sorpresiva, de forma intempestiva en esa reunión, con pasacalles y hasta con, entiendo que eran bubucelas, porque a eso sonaban en los videos que después ellos mismos difundieron. Llegaron de forma intempestiva, digo, a esa reunión, donde el gobierno estaba tratando de que las instituciones que forman parte del consejo directivo, que le tienen que aprobar o desaprobar las decisiones, le aprobaran decisiones bastante parecidas a las que ya quisieron implementar en su momento y que después terminó frenando el Congreso y la justicia, que es avanzar con algunos despidos, con varios despidos, vender 33.000 hectáreas. Este es el mayor apuro que parece tener el gobierno, desprenderse de unas 33.000 de las 42.000 hectáreas que tiene distribuidas por el país el INTA y, por ejemplo, bajar de 52, que son hoy, a 23 las estaciones experimentales del instituto, con la idea de dejar solo una por provincia. Bueno, esto ya lo escucharon y les adelanto que lo van a volver a escuchar. Todo esto va a volver a ser una larga discusión, para nada sencilla. De esa reunión no salió nada concreto, no terminaron pasando cosas en esa reunión, por esto que les cuento, que yo se los cuento corto, pero que básicamente entraron, dieron discursos, personas de distintos gremios, no solo de APINTA, sino de ATE también, trataron de tener algún intercambio escueto con el presidente del INTA, con Nicolás Bronsovich, que los escuchaba y después les dio una devolución bastante escueta también, corta, digamos, sin mayores explicaciones. Tampoco tengo claro si hay que dar tantas explicaciones, siendo que es una intromisión de todo tipo, pero era la manera que elegían los trabajadores del INTA para reclamar explicaciones, sobre todo esta semana, en plena reunión del Consejo Directivo. Así que estén listos, porque ajusten los cinturones, porque otra vez se viene todo este debate. Tercera cosa, una empresa argentina que anunció esta semana que va a colaborar con el banco de antígenos contra la fiebre aftosa que va a tener Brasil. Brasil, recuerdan, acá lo hablamos en su momento, entiendo que lo hablamos con Sofi. Brasil es un país que se declaró ya libre de fiebre aftosa sin vacunación. O sea, deja de vacunar contra la fiebre aftosa, se declaró así ante la OMS, la Organización Mundial de la Salud Animal.
tiene Brasil junto con la India uno de los mayores rodeos vacunos del mundo. O sea, es un país sumamente importante en términos de ganadería. Y esta semana, sobre el final de esta semana, antes de ayer, también el jueves, el Ministerio de Agricultura de Brasil dio a conocer esto que les estoy contando, habló de una inversión en ese sentido. El ministro decía: estoy feliz de haber encontrado socios, pensando en esta empresa argentina que es Biogénesis Bagó, para poder mantener ese estatus. Es la manera que tiene Brasil de decir: bueno, nosotros dejamos de vacunar, pero estaremos siempre preparados. Él decía: no existe país libre de aftosa sin preparación, estamos haciendo parte, invirtiendo en este banco de antígenos para estar preparados, ¿no? Insistimos, Brasil con una potencia ganadera y una fuerza ganadera, sobre todo, que ha ganado en los últimos años, que lo obliga a estar preparado ante cualquier cosa, aunque ya ha tomado la decisión de dejar de vacunar, que siempre es un tema mega sensible. Cada vez que acá mencionamos algo sobre dejar de vacunar contra aftosa, aparecen muchísimos mensajes de: bueno, sí, está bien, no, está mal, no, ni siquiera deberíamos estar mencionando esto. Genera muchos debates. Perdón, Caro, sí, y aparte un laboratorio que ya es banco de antígenos en Canadá y también banco de antígenos en Estados Unidos. Ok, y ahora va a sumar en Brasil, dentro de la región. Cuarta cosa. Al arranque de esta semana que estamos terminando, apareció un reclamo fuerte vinculado a la seguridad en áreas rurales, más bien a la inseguridad en áreas rurales, pero específicamente en la provincia de Santa Fe. Ya lo había visto hace algunas semanas que la mesa de enlace de la provincia de Santa Fe había levantado alguna alerta, pero esta semana fue la Sociedad Rural de Rosario. ¿De qué hablan estas entidades? De muchos casos de inseguridad, sobre todo hablan obviamente de faena de animales, pero también de mucho vaciamiento de galpones con insumos, que eso implica toda una logística. Eso es un crimen organizado porque implica logística para mover herramientas, para mover bidones. Muchas veces cuando vacían esos galpones se llevan muchos bidones de fitosanitarios. Bueno, eso está pasando, dicen, con cada vez más frecuencia, y ya no solo en los alrededores de Rosario, nada más, o en los alrededores tan cercanos de Rosario, que era un poco en los lugares donde estaban acostumbrados los productores agropecuarios a vivir estos hechos de inseguridad. Ya algunos me hablaban de, a 100 kilómetros de Rosario se sigue viendo estos casos. Están preocupados. Esta semana hablábamos con Tomás y con los chicos con un productor agropecuario que había sido víctima esta semana de un robo el fin de semana pasado, que sentía, por supuesto, muchísima impotencia, y que nos contaba que formaba parte de un grupo CREA en la región, y al 50% de ese grupo CREA, de los miembros de ese grupo CREA en el que participa, les habían robado en el último tiempo, no en sus 60 años de vida, en el último tiempo. Así que es una situación que están alertando que se está dando muy seguido. Se habían conformado mesas de seguridad rural y otros espacios, sobre todo interministeriales, entre seguridad, producción, las entidades, pero parece estar todo muerto, iba a decir, dormido, si quieren, que es menos grave, dormido. Dicen hace 2 años que ya no reciben respuestas, piden reuniones, piden volver a reflotar algunos de esos espacios y no reciben reuniones, en un escenario que, insisto, describe un delito en las áreas rurales con mucha más frecuencia, y ya no tan pegado a Rosario, sino también expandiéndose hacia el interior de la provincia de Santa Fe. Y con mucho reclamo hacia la justicia, hacia fiscalías también, y demás, que toman denuncias de la policía, hablan con la policía rural de Santa Fe, que son los Pumas, ¿no? Sí. Pero después, cuando interviene la justicia, se adormece, como en casi todos los ámbitos de la justicia en el país, se adormece el pedido, se ralentece la investigación y termina no pasando nada. No pasando nada. Bueno, eso es lo que más les preocupa, porque dicen, entonces estamos abriendo una puerta y se van a venir muchos de estos casos si no demostramos que... Sí, este productor con el que hablábamos nos decía, lo que más me molesta de esto es que hablo con todos los que le pasó lo mismo y nos decían, bueno, prepárate porque esta no es la vez que te robaron, esta es la primera vez que te robaron. Claro, bueno, increíble. La verdad que vivir así, él vive además, que ya no queda tanta gente viviendo en el campo, al menos en esas zonas, pero él decía, yo todavía vivo en el campo, y cuento con ese riesgo. Quinta cosa que pasó esta semana, se actualizaron las proyecciones del trigo. Yo les contaba el fin de pasado que veníamos de hablar de 25,5 millones de toneladas, un super cosechón de trigo, y que finalmente la Bolsa de Comercio de Rosario, que siempre hay disparidad entre bolsas, cuánto calcula que se va a cosechar cada una,
La Bolsa de Rosario empezó a hablar de 27.700.000 toneladas la semana pasada, o sea, casi 28 millones. Esta semana la Bolsa de Cereales actualizó su estimación y esto nos hace pensar que ya al menos todas las bolsas están anunciando que Argentina va a levantar más de 27 millones de toneladas de trigo. La de Comercio de Rosario habla de 27,7, la de Cereales de Buenos Aires de 27,1. Lo cierto es que, insisto, todos esperan en Argentina más de 27 millones de toneladas de trigo con todo lo que eso trae. Que no son grandes negocios. Perdón que sea aguafiestas, pero no son grandes negocios. No va a ser un boom de dólares para la Argentina, por esto que yo ya les vengo contando, que es que los precios internacionales están bajos. Para el productor, por lo mismo, tampoco termina siendo un negocio. Tiene el fantasma vigente de siempre de un descuento extra por retenciones, que ahora son de 7,5%. Y el trigo, y veía datos esta semana de la Fundación FADA, que explicaba la Fundación FADA que efectivamente entre la mejora de los precios internacionales para la soja y el maíz y la rebaja de retenciones que impulsó el gobierno hace un poco más de una semana, esos factores hicieron que mejorara, o en realidad disminuyera, la participación del Estado en la renta agrícola en general. O sea, un poco menos del 60% es lo que participa hoy el Estado en la renta que genera una hectárea agrícola. Sin embargo, en el caso del trigo eso es alto, muy alto, 88% se lleva el Estado de lo que se genera económicamente hablando por una hectárea de trigo. Muy alto, 88%, o sea, casi el 90% de lo que genera una hectárea de trigo se lo lleva el Estado. Es hermoso cómo se usa cómo desde los organismos oficiales hablan de lo que participa el Estado. No, participar es otra cosa. Participar es poner algo. Vos no estás poniendo nada. Vos te la estás llevando. En el caso del trigo, el 80% es una locura. No estás poniendo nada, no estás poniendo camino, Claro, no estás poniendo internet, nada. no estás poniendo... Si participás, poné. No estás participando, solo te estás llevando. Está bien, tomo la... Es verdad. Y yo también lo acabo de decir, de hecho. No, pero sos vos. Es como se suele decir, sí. Para no decir te estoy choreando. No, el Estado participa. No. Participar es otra cosa. Yo te quería decir, voy a participar de tu sueldo. Sí, me imaginaba. Bueno, el 88% se lo lleva el Estado en sus 3 niveles, por supuesto con más preponderancia del Estado Nacional siempre, pero en sus 3 niveles se lleva mucho todavía del trigo, por eso es que más allá de súper estimaciones que son buenas y que no dejan de ser una gran noticia para la Argentina por la importancia que tiene el trigo en los sistemas productivos argentinos, bueno, tiene esta otra contracara que es por ahí no significa un negocio. Por varias cosas. Por lo interno, por los impuestos y por los precios internacionales. Hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.